El capítulo 9, ahí encontramos el ministerio del Santísimo encarnado en el Calvario. En ese capítulo encontramos que es Jesús quien cumple las profecías del Antiguo Testamento, viniendo para ministrar a su pueblo. El capítulo 12, el Mesías triunfante y la recompensa de los justos. Noten ustedes que el libro empieza describiendo los reinos del mundo en comparación con el reino de Dios y termina el reino de Dios en victoria, el Mesías al frente de su pueblo. A través de las profecías apocalípticas debemos ver, y eso es muy importante que lo notemos, debemos ver el pueblo de Dios, al pueblo de Dios y a Jesús ministrando en su favor. Si nosotros perdemos de vista el rol del pueblo de Dios y perdemos de vista a Jesús como el centro de las profecías, entonces de nada sirve que las estudiemos, porque todas ellas presentan a Jesús como el centro. Ok, la fecha. ¿Cuándo se escribe el libro de Daniel? Si tomamos en cuenta que en el año 605 Nabucodonosor se llevó una gran cantidad de cautivos desde Judea hasta Babilonia, entonces unos 2 años más o menos fueron los que fueron sometidos estos jóvenes a una preparación tanto académica, intelectual y todo. Y en el año 603 podríamos ubicar el libro, y la primera misión del profeta fue la de interpretar el sueño de Nabucodonosor, una interpretación que se convierte en la base de las otras profecías que Daniel, o de las otras visiones que Daniel tuvo. Y la forma como Daniel interpreta el sueño, como ya mencionamos el sábado, es de una manera bastante sencilla. Dice Daniel: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y empieza explicando: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y mi majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y termina diciendo en esta primera parte el profeta: tú eres aquella cabeza de oro. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque esto nos va a servir cuando consideremos el capítulo 17 de Apocalipsis. Dice: tú eres aquella cabeza de oro. El profeta se está refiriendo a Nabucodonosor como rey, o se está refiriendo al imperio babilónico como el reino representado por la cabeza. Al reino, claro que sí. No se está refiriendo a que Nabucodonosor como rey en forma individual representa o está representado en la cabeza. Se está refiriendo más bien a su reino, el reino de Babilonia. Nosotros estamos acostumbrados a ver la comparación de los metales diciendo oro Babilonia, no decimos oro Nabucodonosor. Así que eso es importante que lo notemos, porque nos va a servir un poquito después. Y luego Daniel continúa diciendo: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Hasta aquí tenemos prácticamente ya la interpretación: 4 metales, 4 reinos. Y Daniel empieza a partir del momento en que se presenta el sueño. Es decir, de acuerdo al método historicista, como ya hemos mencionado, las profecías se comienzan a cumplir en el mismo tiempo en que escribe el profeta. En este caso, Daniel está escribiendo en el tiempo del imperio babilónico. Las profecías entonces se cumplen a partir del imperio babilónico, la cabeza que representa a Babilonia, y después dice Daniel:
habrá otros reinos. El segundo inferior al primero, por supuesto, y después un tercer reino y finalmente un cuarto reino que será fuerte como el hierro. Lo que a Daniel le llama la atención es lo que hace el cuarto reino. En el segundo y el tercero, como ustedes ven, no dedica tanto tiempo, pero con el cuarto dice: y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo presenta con esos detalles. Y luego ocurre algo que nos invita a entender que las profecías de Dios se cumplen, porque la historia así lo demuestra. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro. Y luego dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, dice el profeta, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ok, vamos a ver un cuadro que sería como el bosquejo histórico, el cuadro histórico de cómo quedaron los reinos de acuerdo a la interpretación de Daniel. Lo presentamos así. Esta parte todos la hemos leído, la hemos entendido, así que la presentamos en forma así simple. Babilonia. La fecha para el imperio babilónico: 605 al 539 antes de Cristo. Dijimos 605 cuando Nabucodonosor llega, conquista Jerusalén y se lleva una cantidad de judíos. Entonces, después del imperio babilónico, aparece en el escenario de la historia el imperio medo-persa, que va del año 539 al 331. El tercer reino, como todos entendemos, es el reino de Grecia, que va del 331 al 168. Y el cuarto reino, que está representado por las piernas de hierro, es Roma, del 168 al 476. Así de sencilla es la primera presentación. La otra vez dijimos que un enfoque de las profecías apocalípticas es recapitulatorio, es decir, que hay un paralelismo en las distintas presentaciones. Y la primera profecía que encontramos es el sueño de Nabucodonosor, que coloca las bases para poder comprender las demás. En este caso, la visión del capítulo número 7. La visión del capítulo número 7 es prácticamente la misma profecía presentada en el capítulo número 2. Nada más que recuerden que el enfoque recapitulatorio consiste en un sistema de repetición y ampliación. Se repite la misma profecía, pero con muchos detalles, más abundancia de información. Así que vamos a tomar ahora el capítulo 7. Nabucodonosor ya había muerto, él murió en el año 562, y la fecha de la visión del capítulo 7 ahora es en el año 553. Hacía medio siglo que Daniel había interpretado el sueño de la estatua, y ahora en el capítulo 7 se presenta una dimensión distinta. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Acuérdense que debemos ver al pueblo de Dios siempre en ese rol profético. ¿Cómo aparece el pueblo de Dios en la visión del capítulo 7? Aparece inmerso en el conflicto de los siglos. Esto está ocurriendo aquí en la tierra. El pueblo de Dios inmerso en el conflicto de los siglos, porque es sometido a persecución, es sometido a cautiverio, es sometido, inclusive presionado a que caiga en apostasía. Pero en el cielo Dios está haciendo provisión. ¿Para qué? Para vindicarlo,
Por eso el capítulo 7 termina con una escena de juicio, donde Dios tiene que intervenir en favor de su pueblo. Y aquí tenemos el bosquejo del capítulo. El bosquejo del capítulo nos va a servir para tener un panorama más o menos completo y mejor entendible. Primero aparece la visión de las 4 bestias. Aquí ya no son metales, no es estatua, son bestias, del versículo 2 al versículo 7. Después de la visión de las 4 bestias, aparece en el escenario un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño llama la atención a Daniel. Después de la aparición del cuerno pequeño, aparece una escena de juicio, como hemos mencionado. Y luego, el establecimiento del reino de Dios. Noten que es más o menos como la visión anterior. En el capítulo 2, el establecimiento del reino de Dios aparece con una piedra que cae, destruye la estatua y se hace grande. Y aquí aparece mediante una escena de juicio. Y esto impresiona a Daniel. Queda turbado, queda preocupado, y entonces viene el ángel y le dice: no te preocupes, yo te voy a explicar la visión. Ok, entonces tenemos aquí la visión. Vamos a comenzar con la primera parte. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo. Bueno, se repite esa parte. Ok, de acuerdo a Apocalipsis, ¿qué representan los vientos? Bueno, ya mencionamos que los vientos representan luchas, conflictos políticos, en la efervescencia de la lucha por el poder. Así que lo que en realidad vio Daniel fueron conflictos bélicos, pueblos luchando contra otros pueblos, en la efervescencia, dijimos, de la lucha por el poder. Entonces, si nosotros leemos que Daniel vio 4 bestias, es fácil entender que esto nos recuerda a los 4 metales de la estatua. Y vamos a tomar esta primera parte un poco rápido, porque nos interesa un poco más la parte que a Daniel también le interesó. Entonces, el león con alas, que fue la primera bestia, representa al imperio babilónico, que en el capítulo 2 está representado por la cabeza de oro. Las alas fueron arrancadas. Eso de que las alas fueron arrancadas significa que fue perdiendo también poder poco a poco. Luego aparece una segunda bestia, es un oso. El oso tiene algunas características. Por ejemplo, de un lado está más alto, porque en realidad el oso no es un solo reino, son 2 reinos. Uno de ellos es el más importante, y es el imperio persa. Tiene 3 costillas en su boca. Nosotros hemos interpretado que las 3 costillas que tiene en su boca eran los 3 reinos que se estaban oponiendo para la carrera de conquistas del imperio medo-persa. Estos son Babilonia, Lidia y Egipto. La siguiente bestia, vamos a ir a la otra bestia, el leopardo. El leopardo aquí aparece teniendo 4 alas y 4 cabezas. Si seguimos la correspondencia, vamos a encontrar que el leopardo correspondería al bronce de la estatua, y por lo tanto representaría al imperio griego. Algunos detalles que agrega Daniel en esta visión es las alas y las 4 cabezas. Las alas son símbolo de rapidez en las profecías, lo que significa que el imperio griego en poco tiempo conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo, y efectivamente
a los 30 años, Alejandro ya era prácticamente dueño de todo el mundo conocido. Sin embargo, el imperio griego no duró mucho. Debido a los excesos, Alejandro murió a temprana edad. Cuando Alejandro murió, la esposa estaba embarazada y a los pocos días nació su bebé, a quien le pusieron por nombre Alejandro también, Alejandrito. Entonces, la intención de la esposa era que el imperio comandado por Alejandro pues siguiera en el poder, y puso como emperador a su hijo Alejandrito. Pero ¿qué iba a hacer el pobre Alejandrito? En realidad la mamá era la que quería gobernar. Sin embargo, Alejandro tenía un hermano también, y Alejandro, el hermano de Alejandro, era el aspirante a ser el siguiente emperador, en vista de que no había descendiente, y el descendiente que había era pequeño. Nada más que el hermano de Alejandro era un débil mental, no tenía las capacidades para administrar el reino. Entonces eso produjo una cierta debilidad política, y aprovecharon esas circunstancias, las aprovecharon 4 generales que estaban al mando de Alejandro antes de que él muriera, para que estos 4 se quedaran con el imperio, pero se lo repartieron entre ellos. Estos 4 generales son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. De esa manera termina el imperio griego en manos de esos 4 generales. En tanto que esto ocurre, se está gestando el cuarto poder, que está representado por la cuarta bestia, que Daniel describe como una bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Daniel la describe como que tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Pero noten ustedes que aquí hay más detalles todavía. Dice que tiene 10 cuernos, y luego agrega: y otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a tenernos aquí un poquito. Hemos estado explicando la relación que hay entre el capítulo 2 y el capítulo 7. Y la relación es: la cabeza de oro representa a Babilonia, que en el capítulo 7 está representada por el león. La parte de plata de la estatua representa al imperio medo-persa, que en la visión del capítulo 7 está representada por el oso. La parte de bronce representa al imperio griego, que en el capítulo 7 está representado por el leopardo, que tiene 4 cabezas. Y la parte de hierro de las piernas de la estatua representa al imperio romano, dijimos, que en el capítulo 7 está representado por la cuarta bestia. Pero si ustedes ponen atención, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, a Daniel le llama la atención y le preocupa más lo que ocurre con el cuarto reino, con el cuarto imperio. Y aquí en el capítulo 7 describe la cuarta bestia, que representa al imperio romano, de una forma bastante impresionante. Pero lo que más le llama la atención a Daniel es lo que hace ¿quién? Lo que hace el cuerno pequeño, porque luego dice: y yo veía que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos? Dijimos que en las profecías tenemos que ver el pueblo de Dios y a Jesús ministrando en favor de él. Así que esto es lo que le llama la atención a Daniel. Veía que hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero el versículo 12 dice luego: hasta que vino el anciano de días
¿Y qué dice? E hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Ok, hasta ahí la visión. Y prácticamente a medida que estábamos analizando la visión, pues ya estábamos interpretando lo que significaba cada una de las bestias. Pero saben que Daniel, dijimos, quedó pasmado por esta visión. Y entonces viene el ángel. Y el ángel trata de explicarle con los detalles, los más detalles posibles, la visión. Y el ángel le explica de la siguiente manera. Versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra. Es la primera explicación del ángel. Si la cuarta bestia es un cuarto reino sobre la tierra, y en la estatua vimos que el cuarto reino representa a Roma, entonces la cuarta bestia representaría, por supuesto, a Roma. Pero dice que este reino sería diferente a todos los otros reinos, porque a toda la tierra devoraría, la trillará y despedazará. Y algo más que le llama la atención es cuando el ángel le dice, hablará palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo, como algunas versiones dicen, a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego dice, intentará cambiar las festividades y la ley. Una versión dice, los tiempos y la ley. Y agrega, y en su mano serán entregadas durante un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y el ángel le dice, esta es la explicación. Yo pienso que cuando el ángel le explicó todo eso, Daniel dijo, pues gracias, pero como que no entendí muy bien, porque lo que le está diciendo el ángel es impresionante. Y como Daniel todavía no vive, de hecho nunca llegó, en el tiempo del Imperio Romano, él solo disfrutó, por decirlo de alguna manera, el reinado del Imperio Babilónico y un poco del siguiente, pero él tal vez trata de imaginarse cómo serán las escenas, pero es difícil. Así que el ángel le explica la visión de esa manera. Ahora, en una correspondencia llana, podríamos decir así, que la cuarta bestia equivale al hierro de la estatua y por lo tanto representaría a Roma. Pero dijimos, parece que Daniel queda particularmente impresionado por esa cuarta bestia y todo lo que hace contra el pueblo de Dios, todo lo que hace contra Jesús y lo que hace contra su ministerio, contra el ministerio de Cristo. Y debido a esto, entonces esta bestia requiere un poquito más de atención. Y vamos a tratar de ponerle la atención debida a esta bestia. Muy bien. En realidad, se trata de dos imperios en uno. Vamos a tratar de ir explicando. Se trata de dos imperios en uno. El primer imperio surge por la conquista de los griegos y está representado por la bestia propiamente dicha. Este imperio surge en el año 168, cuando Grecia cae en manos de Roma. Así que la cuarta bestia, entonces dijimos, representaría a Roma. Y este primer imperio se extiende hasta el año 476 después de Cristo, cuando este imperio queda dividido en manos de las tribus bárbaras. Pero ahora escuchen, dijimos que eran dos imperios en uno. Dijimos que el primer imperio está representado por la bestia propiamente, pero el segundo imperio surge
de la misma bestia. Pero este segundo imperio está representado ¿por quién? Por el cuerno pequeño. Y ahora escuchen, este imperio representado por el cuerno pequeño surge como resultado de la gestación de una mezcla de ¿qué cosa? Poder político y poder religioso. Ayer dijimos que esta es una de las estrategias que siempre le da resultado a Satanás cuando él hace alianzas, cuando hace una mezcla. El poder político hizo algo en los primeros siglos de la era cristiana, y ese algo que hizo fue persecución, efectivamente. Hasta este momento, ahí en Roma ustedes pueden ver los dos testigos silenciosos de las matanzas, de las carnicerías que el imperio romano en su fase política provocó en contra de los cristianos. Ahí está el Coliseo, donde muchos cristianos entregaron sus vidas, donde algunos derramaron sangre sin deber nada. Está también el circo romano, lo que queda del circo, donde también algunos de ellos entregaron sus vidas. Así que el cuarto imperio, representado por Roma política o imperial, que le hemos llamado también, hay evidencia de esas persecuciones. Pero cuando ese poder político se une con el poder religioso, las cosas se complican y la persecución es mucho más intensa. Entonces, si son realmente dos imperios en uno, y el primer imperio está representado por la bestia propiamente, ¿quién es el segundo imperio? El segundo imperio, dijimos, está representado por el cuerno pequeño. Y entonces la pregunta para poder identificar es: ¿cómo identificar al imperio representado por el cuerno pequeño? Bueno, para poder identificar al imperio representado por el cuerno pequeño, tenemos que ver cómo lo describe Daniel. Primero, en el versículo 8 dice que extiende su poder entre los 10 cuernos, que en realidad representan reinos. Ayer decíamos que hay varios símbolos que representan reinos. Dijimos, un metal representa reinos, una bestia representa reinos, un cuerno representa reinos, ¿qué otra cosa? Una piedra también representa reinos. Hay varios elementos en las profecías que representan un reino. Así que en este caso, el cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia y que crece, se hace poderoso, en primer lugar dice, tiene poder entre los 10 cuernos. Estos 10 cuernos son 10 reinos. El símbolo cuerno es para un reino, y son los 10 cuernos o 10 reinos más bien, en los que finalmente se dividió el imperio romano, que son todas las naciones europeas. Entonces, este cuerno pequeño tiene poder sobre este territorio. Luego, versículos 8 y 4. El cuerno pequeño surge tras la caída del imperio romano. ¿Cuándo cayó el imperio romano? En el 476. Quiere decir que el cuerno pequeño comienza su carrera no solo de conquista, sino de hegemonía a partir del año 476. Y específicamente, el cuerno pequeño se coloca como una autoridad absoluta y total en el mundo a la caída de 3 cuernos que serían derribados por el mismo cuerno pequeño. ¿Quiénes son esos 3 cuernos? Tenía dominio, dijimos, sobre 10 reinos, nada más que dentro de esos 10 reinos había 3 que le estorbaban. ¿Quiénes son? Bueno, entre los pueblos o reinos, pequeños reinos que invadieron Roma, había 3 tribus que adoptaron la enseñanza arriana.
¿Qué decimos o qué estamos diciendo con eso? Que adoptaron la enseñanza arriana. Voy a tratar de explicar un poquito esto. Hermanos, muy temprano en la iglesia cristiana comenzaron a surgir algunas herejías. La mayor cantidad de estas herejías estaban relacionadas con la naturaleza de Cristo, que si Cristo es divino, que si es humano, que si es mitad divino, mitad humano. Era una discusión grande. Entonces, más o menos a fines del siglo III y principios del siglo IV, Arrio, que era obispo de Alejandría, comenzó a divulgar algunas de sus convicciones cristológicas. Y él decía que Jesús no era Dios, que Jesús era un ser creado como cualquiera de la creación, aunque de los seres creados era el más importante. Y esto, hermanos, produjo una desestabilidad religiosa en la iglesia cristiana. ¿De qué momento histórico estamos hablando? Estamos hablando de fines del siglo III y principios del siglo IV. Todavía no tenemos iglesia católica. Todavía el imperio romano en su fase política está en el poder. Sin embargo, en este momento histórico hay un emperador que ya está comenzando a coquetear con el cristianismo. ¿Quién es ese emperador? Constantino. Constantino era el que en ese momento era el emperador. Mañana voy a explicarles un poquito lo de su conversión y cómo fue todo eso. Pero Constantino ya en ese momento comienza a simpatizar con el cristianismo y a defender, entre comillas, al cristianismo. ¿Y qué creen lo que hizo Constantino? Convocó el primer concilio general de la iglesia, que se llevó a cabo en Nicea y se conoce como el concilio de Nicea. Ese concilio sesionó en el año 325 a principios del siglo IV. En ese concilio, entre los asuntos a discutirse estaba el arrianismo, y había representantes de Arrio y había representantes de la posición tradicional de la iglesia en cuanto a la cristología, es decir, de Jesús es totalmente humano y es totalmente divino, pero estaba la otra parte. Y entonces viene la discusión y surge en el año 325 el primer credo de la iglesia, el primer credo de la iglesia, que más tarde se ratificó en otros 3 concilios, entre ellos en el último, en el concilio de Calcedonia. Y finalmente ese credo se adoptó como el credo de la iglesia católica. Que si nosotros comparamos el credo que se elaboró en el año 325 en Nicea con el credo que ahora tiene la iglesia católica, van a encontrar que es casi igual, no hay casi variantes. Y en ese credo se establece que Jesús es consubstancial con el Padre. Eso quiere decir que es de la misma sustancia, de la misma esencia, y hasta dice es totalmente Dios y es totalmente divino, totalmente humano también, y hay declaraciones bastante fuertes. Entonces, eso, el concilio de Nicea preparó el camino ¿para qué? Para que el obispo de Roma, que todavía no se llamaba papa, el obispo de Roma y el emperador Constantino se pudieran unir más y entonces provocar la caída de ¿quiénes? De los pequeños reinos que tenían convicciones arrianas. O sea, la cristología desde inicio de la iglesia cristiana fue importante no para el imperio no le interesaba nada, fue importante para la iglesia, porque sabía que teniendo unida una teología, habiendo unidad teológica, pues le daba mayor poder
le da mayor poder al obispo de Roma. Entonces, ¿quiénes son esas tribus o esos pequeños reinos que el cuerno pequeño echa por tierra, que tenían convicciones distintas a las de él, convicción arriana? Eran los érulos. ¿Quiénes son los otros? Los vándalos y los ostrogodos. Ahora, dijimos que toda la historia comenzó a principios del siglo IV, es decir, con el concilio de Nicea, donde se establece una posición cristológica bien definida, representada en el credo, en el credo de Nicea. Pero esto, dije, apenas preparó el camino. La caída y la alianza definitiva ocurrió en el año 508, cuando el Papa, el obispo de Roma, ya para ese tiempo ya se llamaba Papa, se alió con Clodoveo y luego con Justiniano en el año 538, y en este año 538 fue cuando finalmente estos tres reinos quedan sometidos, y a partir de ese momento ahora el obispo de Roma queda con plena autoridad política y religiosa. Política, porque desde principios del siglo IV había hecho alianza con Constantino, aunque no era todavía una alianza formal, sencillamente eran como dos entidades que se estaban apoyando para unificar un asunto teológico. Pero un poco después la alianza definitiva se realiza, primero en el 508 y después en el 538, de manera que a partir del año 538 no hay prácticamente nadie que se oponga al obispo de Roma ni al emperador. No hay nadie, ningún reino, todos ellos están sometidos a la autoridad del Papa. ¿Comprenden el asunto? Ahora, esto, mis hermanos, nos dice que el cuerno pequeño entonces es una mezcla de ¿qué cosa? De poder político y poder religioso. Esa mezcla, ¿cuándo comenzó? Esa mezcla de poder religioso y poder político, ¿cuándo comenzó? Principios del siglo IV, cuando comienza a atacar la doctrina arriana mediante el concilio de Nicea, pero se concreta hasta el año 538, fue bastante tiempo. Esa alianza de poder político con poder religioso hace más fuerte al cuerno pequeño y lo hace más arrogante y con más influencia, porque ahora no tiene nada que se le opone, y por supuesto es mucho más peligroso. Por eso es que el león no le causa mucha impresión a Daniel, el oso tampoco le causa tanta impresión, inclusive el leopardo no le causa tanta impresión. Pero cuando aparece la cuarta bestia en el escenario de la historia, entonces a Daniel ya le llama la atención y se preocupa y dice: ¿qué pasa con esta bestia? ¿Por qué tantas cosas está haciendo? Pero el clímax en la profecía del capítulo 7 llega cuando aparece el cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño hace mucho más que los otros cuatro poderes juntos. Por eso es que le llama la atención especialmente a Daniel por cuatro cosas. Le llama la atención por su actitud contra Dios, por su actitud contra el pueblo de Dios, por su actitud contra la ley de Dios y por el largo periodo de poder que va a atribuirse. Aquí tenemos el resumen de lo que hace el cuerno pequeño, que es lo que le llama la atención a Daniel. Todo esto lo encontramos bosquejado en el versículo 25. Noten ustedes lo que dice:
hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué más? A los santos del Altísimo quebrantará. Luego, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y luego lo otro que le llama la atención: serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta última parte es el periodo de tiempo en que el cuerno pequeño estaría obrando en plenitud. Y dijimos que la fecha definitiva en que se concretan las alianzas para poder gobernar en forma absoluta fue en el año 538. Ok, entonces, en vista de que esto requiere más tiempo y más atención, vamos a tomar cada una de estas cosas en forma separada. Vamos a ver primero esa expresión que dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Hermanos, tenemos que entender que esto es tan importante que no solo Daniel tiene una descripción de lo que hace el cuerno pequeño, también otros escritores bíblicos están preocupados por lo que hace el cuerno pequeño. Veamos algunos versículos. Primero, el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa es otra referencia ahí en el mismo capítulo. Aquí tenemos otra, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ese otro es el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3, y luego agrega: y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Aquí tenemos otra referencia a ese mismo poder. La referencia la encontramos por la descripción que se hace del cuerno pequeño. Capítulo 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad. ¿Y qué más? Se ensoberbecerá, dice, y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Y luego dice que hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Veamos otra referencia a lo que hace el cuerno pequeño. Dijimos que no solo a Daniel le impresiona, sino a otros escritores bíblicos. En este caso tenemos a Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué les hace recordar este versículo? ¿Qué les hace recordar? El capítulo 11, versículo 36 de Daniel. Está hablando de la misma cosa. Entonces luego dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, toma prerrogativas que solo le corresponden a Dios. Hace que se le adore como si fuera Dios, porque se hace pasar por Dios. Notan, esto de Tesalonicenses es una descripción paralela con lo del capítulo 7 de Daniel y el capítulo 11 también, cuando se refiere a lo que hace el cuerno pequeño. Pero vean también Juan en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Aquí ya tenemos algo de luz. Estamos en Daniel 7, pero ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, donde aparecen dos bestias que son dos poderes que se unen también,
y hacen lo mismo que se describe en Daniel. Persiguen, tratan de reclamar autoridad, adoración, etcétera. Y luego dice, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Esos 42 meses es el mismo periodo de tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio o 3 años y medio. Usted multiplique 3 años y medio por 12 meses que trae cada año, son 42 meses. Y si multiplica esos 42 meses por 30, que son los días que tiene el mes, nos va a dar 1260 días, que es otro periodo que aparece en otros pasajes relacionados. Lo que significa que el cuerno pequeño estaría obrando durante 1260 días, que en las profecías equivalen a años. O sea, ¿cuántos años serían? 1260 años. Si esos 1260 años empiezan a contar cuando el cuerno pequeño derriba a esos poderes que tenían convicciones distintas, arrianas, ¿verdad?, para poder colocarse en el poder, entonces tenemos que partir del año 538, cuando hace alianza con Justiniano, y de allí, del año 538, 1260 años nos lleva hasta 1798, pero eso lo vamos a dejar para después. Ok, hasta este momento no hemos dicho quién es el cuerno pequeño. No lo hemos dicho, aunque ya prácticamente lo estamos describiendo, porque hay aquí algunos problemas. Según los intérpretes preteristas, ¿se acuerdan de las corrientes de interpretación que hablamos el sábado? Según los intérpretes preteristas, ¿quién es el cuerno pequeño? Ellos dicen que el cuerno pequeño sí es el anticristo, pero que apareció ya hace mucho tiempo. Los preteristas, en la figura de emperadores romanos del siglo I que persiguieron a la iglesia. Y yo no digo que tienen razón, pero yo lo que digo es que la historia tiene razón, en el sentido de que efectivamente en los primeros siglos de la iglesia cristiana el imperio romano fue hostil, y fue muy hostil. Ahorita voy a mencionarles de qué manera. Los futuristas dicen que el cuerno pequeño todavía no aparece, porque ellos ven al cuerno pequeño ¿dónde? En el futuro. Los futuristas dicen que el cuerno pequeño sí es el anticristo, pero que el anticristo es el anticristo escatológico, dicen, que es un individuo que va a aparecer ahí en Jerusalén y que será hostil hacia la iglesia cristiana. Pero, ¿qué dicen los historicistas? Los historicistas dicen que el anticristo ha estado actuando a lo largo de la historia, de la iglesia, y que se ha manifestado en forma especial hasta ahora. ¿En qué periodo? En la iglesia medieval. Ese es el anticristo de los historicistas. Ahora, ¿nosotros qué somos? ¿Preteristas? ¿Futuristas? Somos historicistas. Entonces, nosotros creemos como historicistas que el anticristo ha estado obrando a través de la historia. Y esto es bastante evidente. Vean por qué. Vamos a terminar con esto, mañana vamos a continuar. Es imposible que todo el capítulo lo consideremos en una sesión. Mañana vamos a continuar, pero nos vamos a quedar con algunos principios para poder interpretar al cuerno pequeño, que es el anticristo. En primer lugar, primer principio, hay más de un anticristo. Escuchen, los historicistas decimos que el anticristo
ha estado obrando a través del tiempo y específicamente se manifestó en la iglesia de la Edad Media. Pero decimos también que en el futuro, en el tiempo del fin, recobrará fuerza para continuar su ataque contra el pueblo de Dios. Así vemos nosotros al anticristo. Y esto es apoyado por la Biblia, porque el primer principio para interpretar al cuerno pequeño o el anticristo es que hay más de un anticristo. Y encontramos algunos pasajes en Juan. Por ejemplo, en Juan 1, primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice que el anticristo niega al Padre y niega al Hijo. El anticristo no confiesa que Jesús es venido en carne. Y según Juan, el espíritu del anticristo ya estaba actuando en su tiempo, en el tiempo de Juan. Esto nos lleva a ¿qué tiempo? Por el año 90, entre 90 y 96, es decir, en el siglo primero ya el anticristo estaba actuando. Y dice también Juan que hay muchos anticristos, o había muchos anticristos que estaban apareciendo por allí, porque la obra del anticristo es una obra que se extiende desde ese momento histórico. De aquí entendemos que la palabra anticristo es un término técnico que se aplica a los cristianos apóstatas que salieron de entre nosotros, de acuerdo al concepto de anticristo de Juan en sus cartas. Anticristo no solo es un individuo o un sistema político o religioso o una iglesia, no. Anticristo, de acuerdo al concepto de Juan, es también todo aquel que fue parte de la iglesia, pero que se salió de la iglesia y que ahora está en contra de la iglesia. De esa manera lo menciona Juan. Principio número 2. La palabra anticristo ha sido aplicada a través de los siglos a otros enemigos de Dios. Por ejemplo, Pablo en Tesalonicenses dice que el anticristo es el hombre impío, el hombre de pecado, para designar a otros enemigos de Dios. Y número 3, nos vamos a quedar con esto. A través de la historia, el término anticristo ha sido referido ¿a quién? Al Papa, al sistema papal. Por ejemplo, tenemos aquí algunas declaraciones. Arnulfo, obispo de Orleans dice que todos los papas eran monstruos de iniquidad. Y en un concilio convocado por el rey de Francia en 991, dijo que el pontífice revestido de púrpura y oro era el anticristo que se sienta en el trono de Dios. ¿Qué decía Tesalonicenses y qué decía Apocalipsis en relación con el cuerno pequeño, con el anticristo? Que se hace llamar Dios y que quiere sentarse como Dios para recibir la adoración que solo Dios debe recibir. Ahora, noten ustedes que esto no lo están diciendo líderes protestantes, lo están diciendo obispos católicos. Ellos mismos están reconociendo que el Papa es también anticristo y por lo tanto el Papa también es o está representado en el cuerno pequeño. Finalmente, Eduardo II, arzobispo de Salzburgo, declaró en un sínodo de obispos celebrado en Regensburgo en 1240 que la gente de su tiempo estaba acostumbrada a llamar al Papa como anticristo. Entonces, no solo Juan y Pablo y Daniel presentan al anticristo como una mezcla, sino también, es decir, una mezcla de poder político y poder religioso, sino también líderes del catolicismo ven en el anticristo una mezcla de poder político y religioso, pero ellos son más específicos, y ellos dicen, es el Papa el que recibe esta designación del anticristo. Ok,
Entonces, en resumen, las 4 primeras bestias pasaron e hicieron lo que hicieron, pero a Daniel le preocupa la obra del cuerno pequeño. Hasta ese momento hemos identificado por lo menos al cuerno pequeño, pero dijimos hay 4 cosas que hace. Esas 4 cosas las vamos a ver mañana por separado y cómo a través de la historia se fueron cumpliendo. Que Dios nos bendiga.